número 1 y el tema que vamos a ver es el disco duro. Somos 4 participantes. Bueno, voy a iniciar yo con la exposición. A ver. Vamos a hablar de diferentes temas: introducción, definición, historia, como ven en la diapositiva, hasta fabricantes. Introducción. El disco duro tiene carácter mecánico y eléctrico al mismo tiempo, el cual forma parte de una computadora. Dicen de que cuando tú enciendes tu computadora, ¿no? Si tienes una PC, ya en el CPU tú vas a escuchar un ruido. Entonces ese ruido es el ruido de los platillos del disco duro, de ese aparato que ustedes ven. Entonces por eso es un aparato mecánico, porque funciona con movimiento y aparte es eléctrico, funciona con la electricidad. Este disco duro es utilizado para almacenar datos y la capacidad de almacenamiento de los discos duros varía de gigabytes a terabytes. Por ejemplo, cuando encendemos nuestra computadora o laptop, cuando nos vamos a equipo, ahí podemos ver, ahí he colocado una imagen donde dice disco local C y disco local D. Eso es la capacidad de almacenamiento del disco duro. Nosotros podemos sumar. Ahí no se ve, pero ahí está medido en gigabytes. Y la suma de los dos da algo de 700 gigabytes. Entonces, en gigabytes o terabytes se mide la capacidad de almacenamiento de los discos duros. Ahí almacenamos nuestra información. Definición. ¿Qué es un disco duro? Bueno, el disco duro es la unidad de disco duro, en inglés hard disk drive. Normalmente a veces se le conoce con la sigla HDD. Cuando leemos HDD ya significa disco duro. Dice que es un dispositivo que permite el almacenamiento y recuperación de grandes cantidades de información. Hay veces cuando nosotros perdemos información, o a veces sin querer hacemos un documento en Word y lo eliminamos, no sé si se habrán dado cuenta que eso nosotros podemos recuperarlo en papelera, ¿no? Puedes recuperar la información que supuestamente has eliminado. Los discos duros forman el principal elemento de la memoria secundaria de un ordenador y la memoria RAM es la memoria principal. Dice que el disco duro es la memoria secundaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una memoria primaria. La memoria primaria o principal es la memoria RAM. La memoria RAM le dicen que es volátil, porque normalmente cuando tú, por ejemplo, haces algún documento en Word, eso no se graba. Si tú le pones guardar como, ahí es cuando tú recién estás guardando en el disco duro, porque le vas a dar una dirección, o escritorio, o de repente hasta tu mismo USB. O sea, va a estar dentro de otra unidad de almacenamiento, que es el USB. Vamos a seguir con historia. Historia del disco duro. Dicen de que en 1956 la empresa IBM anunció el primer disco duro, y esto fue en Estados Unidos. Ahí pueden observar que era una máquina, ¿ya?, que ocupaba casi, bueno, no sé, la mitad del cuarto, no, la cuarta parte de un cuarto. Eso era el disco duro, ¿ya? Y se llamaba el 305 Ramac Random, el cual fue diseñado para trabajar. Dice que pesaba alrededor de 1 tonelada y su capacidad de almacenamiento eran 5 megabytes. Mira, en la parte de abajo hay una tabla de unidades de medidas de información de una PC.
Inicialmente yo les decía, cuando abres tu computadora y ves en equipo, ¿no? En equipo ves unidad C, unidad D, y normalmente está en megabytes, perdón, en gigabytes. En gigabytes y va sumando, ¿no? ¿Cuántos gigabytes tienen? O sea, si llega a 10.000, 24 gigabytes, va a ser un tera. Un terabyte es rápido. Pero mira, este disco duro tenía capacidad de almacenamiento 5 megabytes. O sea, no tenía menos capacidad de almacenamiento que una máquina lenta actual, ¿no? Seguimos hablando del 305 Ramac. Esta obra de arte de la informática estaba compuesto por un total de 50 discos de aluminio. Dice que era una máquina grande y tenía 50 discos de aluminio. Normalmente, en el disco duro, ya en el disco duro que tenemos en la actualidad, acá hay dos platillos, hasta de repente 3, 4 platillos. ¿Ya? Pero ahí, mira, había 50 platillos. Entonces, imagínate, de lo antes a lo actual, ¿no? Hay una evolución. Dice que en el interior de la carcasa, 2 brazos mecánicos movían los discos para que pudieran ser leídos. En ese tiempo se alquilaban aproximadamente... En ese tiempo dice que se alquilaba ese disco duro, si alguien quería utilizarlo. Y normalmente quienes alquilaban este disco duro eran grandes empresas porque era muy caro. Y en 1961 IBM dejó de fabricar. Acá hay unas imágenes de, por ejemplo, del 305 Ramac. Por ejemplo, miren, un avión. Miren el disco duro, o sea, el tamaño, ¿no? Que es inmenso. Y luego en la parte derecha ahí hay 2 brazos y al medio, no sé si ven los discos, 50 discos ahí. Ya, entonces ahí más o menos se darán cuenta el tamaño del primer disco duro, que fue creado por la empresa IBM, era inmenso y tenía 50 discos duros. Perdón, 50 platillos, estoy hablando. En 1962 dice que IBM, la empresa IBM, introdujo un nuevo modelo, el 1301, con una capacidad de 24 megabytes. ¿No? Va subiendo la capacidad de almacenamiento. Pero ahí ya tenían 20 discos giratorios, ya no 50 discos como el primer disco duro. Y una velocidad de transferencia y una densidad de área de 10 veces mayor que el Ramac 305. Tenía mayor velocidad que el primer disco duro. Luego en 1964, otra vez la empresa IBM introdujo un nuevo modelo, el 2311. Almacenaban 7.25 millones de bytes sobre 6 platos giratorios. Mira, iban disminuyendo, ahora tenían 6 platos giratorios que giraban en una sola unidad. El 2311 fue el primer disco duro que se construirá con una conexión eléctrica normalizada. Este es el 2311, el modelo 2311. Este es el modelo 2311. Eso también hizo posible que los vendedores que no sean de la empresa IBM puedan fabricar discos duros compatibles con enchufe para ordenadores IBM por primera vez. Memorex fue el primero en hacerlo en 1968. Más o menos tenía el tamaño de una lavadora.
En 1970, otra vez la empresa IBM creó el modelo 3330. Sus paquetes removibles almacenaban 100 megabytes. El mayor avance introducido con el 3330 fue el uso de corrección de errores. La circuitería podía corregir errores de hasta 11 bits de largo. El 3330 fue descatalogado en 1983. Corrección de errores, no sé, yo lo entiendo de que algo así, porque este disco duro tenía una computadora, obviamente, y la computadora era grande, o sea, lo entiendo de que alguien digitaba un texto y podía corregir. Y creo que anteriormente, antes de 1970, no se podía corregir textos o informes. Luego seguimos. En 1974, igual, la misma empresa IBM introduce el 62 GB. En 1979, igual, IBM introdujo el 3370. Inicialmente contó con 571 megabytes de datos. Esa es la capacidad de almacenamiento, 571 megabytes de datos. Luego, en 1980, la capacidad del disco duro gigabyte primera. Introdujo el IBM 3380, se entrega con una capacidad de 2 gigabytes. Va aumentando la capacidad de almacenamiento según van pasando los años y van disminuyendo el tamaño del disco duro. Esa es la imagen del modelo 3380 que se creó en el año 1980. En los años 80 ya, durante la década de los 80, la evolución de los discos duros fue tan fuerte que en 10 años se logró mucho más que lo que se había alcanzado hace 20 años. Significa que a partir de los años 80, entonces como que las empresas van trabajando, van mejorando el disco duro, va evolucionando, a diferencia que años pasados, que eran muy grandes, que tenían muchos platillos y su capacidad de almacenamiento no era tan grande. Luego aparecieron, en los 80 también aparecieron nuevas tecnologías como la interfase IDE y SCSI. Entonces, en los años 80 empieza la aparición de los discos duros donde tú puedes utilizar la conexión IDE. En 1981, el primer disco duro de 10.5 pulgadas. Allá, en 1981 dice, aparece el primer disco duro aproximadamente de 26 centímetros de largo. Entonces, ya va disminuyendo el tamaño del disco duro. Este es el primer disco duro de 10.5 pulgadas. Este es el disco duro. El Fujitsu M2351A se convirtió en el primer disco duro de 10.5 pulgadas que estuvo disponible en el mercado. Es otro, perdón, me he equivocado, no es el anterior, es otro, pero que ha sido creado en los años 80. Fue un paso clave en la miniaturización de los discos duros, que hasta entonces se ofrecían discos de 14 pulgadas. En 1983, el primer disco duro nace el primer disco duro de 3.5 pulgadas, aproximadamente 9 centímetros. El Rodime, una empresa de fabricación de electrónica con sede en Escocia, se convirtió en la primera compañía para construir unidades de disco duro utilizando el factor de forma 3.5 pulgadas. Significa que la empresa Rodime empieza a crear discos duros con tamaños de 9 centímetros. En 1992, el Seagate, el Seagate es una empresa, ¿no?, que actualmente también existe, presentó el Barracuda. Es un modelo de disco duro. Es el primer disco duro comercial con una velocidad de giro de 7200 revoluciones por minuto. En el año 2000, dice que el grupo de trabajo SATA
desarrolló un nuevo estándar de almacenamiento. SATA presentó un mayor rendimiento, los cables más delgados, como vemos actualmente, y los componentes más pequeños. SATA es actualmente el estándar utilizado en casi todos los discos duros. Como explicó el profesor, ¿no?, la clase anterior, que la actual conexión es SATA y la antigua es el líder. Y utilizan SATA porque presenta mayor rendimiento y te dura mucho más. Hitachi luego presentó el DES-TAR 7K1000, es otro modelo. Expandió aún más las virtudes de los discos duros, tal y como los conocemos hoy. Es la primera unidad de 3.5 pulgadas disponible al público con una capacidad de 1 terabyte. O sea, actualmente tenemos un disco duro, los discos duros tienen su capacidad de almacenamiento de 1 terabyte. Y 1 terabyte, pues como vemos en la anterior diapositiva, en lo que es la capacidad de almacenamiento, la parte de abajo vemos que el terabyte es una máxima capacidad de almacenamiento. Significa que puedes guardar mucha información. Actualmente también han salido unidades de estado sólido, ¿ya? Son más pequeños, son discos duros. De lo que hemos hablado anteriormente son los discos duros internos, ¿ya? Actualmente han salido unos discos duros que son pequeños y que pueden ser internos, puedes colocarlo de forma interna y también pueden ser externos. Y este disco duro también hasta le puede caer agua y después lo secas, ¿no? Esta unidad de estado sólido, e igual, te funciona, lo enchufas y funciona. Se puede caer, igual va a funcionar, a diferencia que los discos duros en la actualidad, si tu disco duro se cae, si esto se cae, los platillos se pueden mover, y si tú abres, también se ensucia de repente con tu sudor, con el polvo, y ya no funciona. En cambio, los discos duros actuales, las unidades de estado sólido, es diferente, hasta se puede caer y sigue funcionando. Ahí dice, mientras que el primer SSD, son las siglas de unidades de estado sólido, fue fabricado allá en 1976, se tardó 35 años para poder adaptar y hacer funcional en los actuales dispositivos. Dice que Samsung presentó un modelo de 2.5 pulgadas, luego después la empresa SanDisk también introdujo otra unidad de estado sólido, y actualmente Kingston está sacando, también la empresa Kingston está sacando estas unidades de estado sólido. Ahí podemos observar, ¿no?, que primero Samsung fue el que trajo el modelo, luego la empresa SanDisk, y actualmente se ve la empresa Kingston también, que saca estas unidades de estado sólido. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar de los componentes físicos del disco duro. Unos segunditos, por favor. Continuando con la exposición, hablaré sobre los componentes físicos. La tecnología inicial aplicada a los discos duros es relativamente simple. Mayormente el disco duro tiene 2 o 4 platillos, también puede ser platinos o de vidrio, que el cabezal magnético codifica información al magnetizar diminutas secciones del disco duro, empleando un código binario de ceros y unos. Los bits o dígitos binarios así grabados pueden permanecer intactos durante años. Originalmente cada bit tenía una disposición horizontal,
en la superficie magnética del disco, pero luego se descubrió cómo registrar la información de una manera más compacta. Si pueden ver, hay una imagen como es adentro de un disco duro. Los discos están elaborados de compuesto de vidrio, cerámica o aluminio, finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Los discos están unidos en un eje y un motor que los hace guiar a una velocidad constante. Tienen una velocidad muy rápida, por decirlo así, y almacena información. Las cabezas están ensambladas en pila y son las responsables de la lectura y la escritura de los datos en los discos. Mayormente su funcionamiento consiste en una bobina de hilo que se acciona según el campo magnético que detecte sobre el soporte magnético, produciendo una pequeña corriente que es detectada y amplificada por la electrónica de la unidad de discos. Su eje es la parte del disco duro que actúa como soporte, sobre el cual están montados y giran los platos del disco. Hay una imagen, obviamente, cómo se ve un eje. El actuador o impulsor es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover las hard stack a través del disco. La controladora manda más corriente a través del electromagneto para mover las cabezas cerca del borde del disco. En la imagen podemos ver un impulsador de cabezal y el cabezal que está moviendo el disco. Los cilindros. El par de pistas en lados opuestos del disco se llama cilindro. Si el HD contiene múltiples discos, un cilindro incluye todos los pares de pistas directamente, uno encima de otro. Los HD tienen una cabeza a cada lado del disco, dado que las cabezas de lectura, escritura en el HSA están alineadas una con otras. La controladora puede escribir en todas las pistas del cilindro sin mover el HSA. Como resultado de los HD de múltiples discos, se desempeñan levemente más rápido que los HD de un solo disco. Los sectores. Cada pista de disco está dividida en uno o dos sectores, dado que las pistas exteriores son más grandes que las interiores. Las exteriores contienen más sectores. La controladora de HD determina el tamaño de un sector en el momento en que el disco es formateado. Algunos modelos de HD permiten especificar el tamaño de un sector. ¿Cómo funciona un disco duro? La función Bueno, a continuación le vamos a dar paso a nuestro compañero Emanuel para que continúe con la exposición. La función principal de un disco duro es almacenar la información en el PC. Otra función del disco duro es de servir de extensión para la memoria RAM. En pocas palabras, gracias al mecanismo de memoria virtual, el disco duro similar puede tener más de... El mecanismo de memoria virtual al disco duro simula tener más memoria para ejecutar las aplicaciones. Existen dos tipos de disco duro, de tecnología de disco duro, la SSD y los discos duros rígidos.
la estructura. Ya, me toca con interfaces. Ya, interfaces del disco duro. Es una conexión entre el mecanismo de la unidad y el bus del sistema. Define las señales que pasan entre un bus y disco duro. Interfaz nivel de dispositivo es una interfase que usa un controlador externo para conectar discos al ordenador. Interfaz nivel sistema es una interfase entre el disco duro y el sistema principal que pone las funciones de control. Las interfaces del disco duro principales pueden ser la STS06, O6, ID, SATA, la SDI y la SCI. Miren, por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos de lo que se habla en el IDE, el SATA y el... Porque es importante la velocidad de la interfaz, porque en ella dependerá la reproducción de, por ejemplo, dar un video, y si tenemos una película en alta definición que nos exige una transmisión de información de 100 megabytes y nuestra interfaz es USB 2.0 limitada a 60 megabytes teóricos. El contenido se reproducirá a tirones, ya que el equipo tendrá que esperar cada poco tiempo a que el disco duro envíe la información para reproducirlo. Este ejemplo, algo exagerado con dispositivos modernos, pues hay poco contenido que trabaje a 100 megabytes, pero si es probable, si reutilizamos un disco duro antiguo. Y creo que sirve para entender la problemática de este caso. La interfaz es más importante de lo que pueda parecernos en un primer momento. Es vital remarcar que el ancho de banda de cada interfaz, así como su velocidad de transferencia, son cifras teóricas máximas. Los resultados reales suelen estar bastante por debajo del indicado de la tabla de arriba. Ventajas e inconvenientes frente a otros sistemas de almacenamiento. Floppies. Ventajas: bajo coste de fabricación, estandarización de los formatos, número de cabezas, sectores, cilindros, es extraíble y compatible. Inconvenientes: poca fiabilidad de los datos almacenados, una escasa capacidad de almacenamiento. Unidades de CD-ROM. Ventajas: gran capacidad, muy bajo coste, la cabeza de lectora no va incorporada en el disco. Inconvenientes: es de solo lectura, el disco es únicamente reescribible una sola vez, el disco CD-ROM no lleva los cabezales de lectura, escritura incorporados. Unidades de cinta. Ventajas: seguridad en la grabación de los datos, gran capacidad, bajo coste. Los inconvenientes son los discos duros son mucho más rápidos en la lectura, ya que la cinta realiza una lectura secuencia, mientras que la cabeza de lectura de los discos duros se posiciona en cualquier parte de la superficie en tiempo casi decreciente. Memoria RAM. Ventajas: mayor rapidez de los discos duros
los inconvenientes son el elevado coste en relación a su capacidad. La información contenida en la memoria es volátil, mientras que el almacenamiento de los discos duros es estático. La memoria del ordenador es 100 veces menor que la capacidad de los discos duros. Papel. Las ventajas: portabilidad, suele deteriorarse con más facilidad en el disco duro. Inconveniente: no es ecológico, las búsquedas son muchísimo más lentas, el elevado consta de comparación con la capacidad de las páginas de textos, documentos, etc. Es capaz de almacenar un disco duro. Bueno, a continuación lo que toca son los fabricantes de los discos duros. Iniciamos esto con IBM. IBM es una de las principales fundadoras de disco duro, porque esta desarrolló el primer disco duro para PC. El IBM fue quien inventó el disco duro hace 50 años para la computadora llamada Ramat. Este disco duro, como lo mencionó mi compañera, utilizaba 50 platos, 24 pulgadas de diámetro y con 100 superficies de grabación. El IBM protagonizó algunos de los momentos clave en la evolución de los discos duros. En 1980 presentó el primer disco duro con 1 GB de capacidad. En 1996 logró almacenar 1000 millones de bits por pulgada en un plato de disco. En 1998 anunció su Microdrive, el disco duro más pequeño que hasta este momento se encuentra. El IBM Storage fue uno de los mayores proveedores de componentes para discos duros, hasta que vendió su división de almacenamiento de datos a Hitachi en el año 2003. Fabricaba discos IDE y SSI. Según este informe, Seagate es una empresa Hitachi y la Western Digital muestra la capacidad de cuáles son los discos que han fallado mayormente en este año, esta época. Esto es actual, del 2014. Como ven, Seagate tiene más probabilidad de fallar en los discos duros. Las de Western Digital es la que le sigue y las Hitachi son las últimas, las que son más... Hitachi es el fabricante japonés adquirido en el 2003. La división de discos duros de IBM, creados en Hitachi, el GST Global Storage Technologies. Anteriormente solo fabricaban discos para portátiles. Hoy en día el negocio principal de Hitachi, GST, es la producción de discos duros de un microdrive de 1.8 pulgadas, 2.5 y 3.5. Solo se dedica a fabricar ahora discos de IDE, SSI y SATA. Seagate, fundada en 1970. Seagate es el tradicional número 1 de los fabricantes de discos duros. En 1980 presentó el primer disco duro comercial de 5.25 pulgadas. En el 2006 fue el año de Seagate. La revista Forbes lo nombró como la compañía del año en el 2006. Lanzó un disco duro de 750 GB, la primera unidad de disco duro doméstica de 3.5 pulgadas en usar la tecnología de grabación perpendicular. Y completó la adquisición de Maxtor, uno de los principales competidores. Además de la fabricación de discos duros, Seagate es proveedor de varios ensambladores para los que realiza generalmente cabezales de lectura y grabación. Actualmente fabrica discos IDE, SSI y SATA. Y acá tenemos a la Western Digital. Aunque se fundó en 1970, Western Digital comenzó a fabricar y diseñar unidades de disco en 1980, cuando adquirió el negocio de los discos duros de Tandon Corporation. Además de discos duros, fabricó una amplia gama de componentes electrónicos. Comenzaron como fabricantes de tarjetas controladas y más adelante hicieron una gama de tarjetas gráficas. Pero hace unos años vendieron esa división a Philips. Durante algunos años cambiaron su política interna de desarrollo de sus propios discos duros, pasando a fabricar discos con componentes de IBM, pero de nuevo volvieron a diseñar sus propios productos. Actualmente fabrican discos IDE,
SATA, aventurándose hace años a la fabricación de series CSI que abandonó rápidamente. Otros fabricantes son Samsung, Toshiba, Fujitsu y Adentron. Acá les tenemos un video ¿Cómo funciona? El ordenador es la herramienta de la edad moderna. Trabaja con imágenes, sonidos, números y palabras. Por suerte, también guarda el trabajo, así que cuando apagamos el ordenador no perdemos todo el material. El trabajo del disco duro que hay dentro del ordenador es guardar y recuperar información a gran velocidad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática. Puede almacenar cantidades astronómicas de datos. Es un aparato pequeño, pero increíble, que comprime muchísima información en un espacio ínfimo gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Bien, ¿y cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 km por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por 2 fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada 1 o 0 se llama bit. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad.
La verdad es que el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Esta obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física bit a bit. Y bueno, todavía no, espera, me faltó algo, espera. Me olvidó mencionar algo, me faltó el sistema de archivos para disco duro. Esto se divide entre FAT32 y el NTFS. ¿En qué consiste el FAT32? El FAT en inglés significa File Allocation Table. Es un tipo de sistema FAT antiguo, sucesor del FAT16. Su objetivo fue superar el límite de tamaño de una partición que tenía el FAT16 y mantener la compatibilidad del MS-DOS. Sus ventajas es su mantenimiento, se pueden usar en disquetes. Las desventajas con respecto a las NTFS son que el FAT32 no tiene cifrado los archivos como los tienen los NTFS y no pueden establecer permisos para cada archivo, solo para carpetas. Las NTFS son es el sistema de archivos de una línea NT de los sistemas MS Windows. Fue diseñado para reemplazar a la familia de FAT. Las particiones pueden ser de dos tipos también. Normalmente son primarias o lógicas. Y pueden existir, en un disco solo pueden existir particiones de 4 o 5, mayormente recomendadas. Las razones para hacer una partición es la seguridad de datos, utilizar más de un sistema operativo y aparte de eso, eso es todo, más que todo, lo que me faltaba mencionar. Gracias. Y era el tamaño de repente de la cuarta parte de este cuarto. ¿Alguna otra? ¿De dónde es originario la memoria Hitachi? ¿De qué país? Japonés, ¿no? Sí, Japonés. Japonés, Hitachi, japonés, empresa japonesa. ¿Alguna otra más? Listo. Bueno, yo les tengo dos preguntas. Uno de ustedes habló sobre corrección de errores. En realidad la corrección de errores, con respecto a los discos duros, antes había grabaciones en el disco duro y por X motivo a veces se desvincula la información, la data, en partes, en sectores. Vamos a imaginar que tenemos una fotografía y el disco duro ha encontrado vacíos donde puede almacenar, ¿no? Le ha almacenado la cuarta parte de un lado, la otra mitad acá y la otra cuarta parte de otro lado. Pero resulta que antes no había un programa o no era capaz todavía de poder corregir si es que estos vínculos entre estas partes se podía corregir. Entonces ahí fue donde comenzó a salir, pues, conjuntamente de la mano con los softwares, el llamado corrección de errores. O sea que los discos duros antes no podían corregirse. Ya grabaste bien o mal, ahí queda. Entonces, de los años 73 para adelante, recién comenzó a existir esa forma de corrección, ¿no? La corrección de vínculos, más que nada, como se llama, ¿no? Para que lo puedan entender. ¿Ya? Conjuntamente también salió el Scandex, que también es un corrector de errores, que pasa a la etapa de disco duro, tanto lógico físico. Luego también ustedes hablaron sobre discos duros sólidos y rígidos. No me quedó bien claro la explicación.
¿Qué son? ¿Más grandes, más chicos? El último disco duro Y la otra- en la actualidad. Perdón, y la otra pregunta, bueno, la primera ya la contesté, y la otra pregunta, porque uno de ustedes lo contestó, pero lo contestó un poquito errado, ¿no? Estoy aclarando. Y la tercera pregunta es, ¿qué marcas de discos duros tenemos hoy en día? ¿Y qué fue con el disco duro de la última generación? ¿Hay otro disco duro que corre más de 7200? ¿Han buscado ustedes proformas? ¿Cuánto está un disco duro? ¿Cuál es el disco duro que más se vende acá en el Perú y que menos se vende? Me imagino que ustedes han buscado proformas, modelos, ¿no? Entonces, a ver, me gustaría que ustedes discutan con ustedes, no sé, tienen wifi, tenemos todo, ¿sí? ¿Ya? Ah, ya, ¿Conversan ustedes o quieren resolver? respecto a las unidades de estado sólido, a diferencia del disco duro, ¿no? Interno de una PC, la unidad de estado sólido no tiene platillos, sino tiene como varios chips, como microchips, ¿ya? El costo, por ejemplo, de un Kingston, ya menos de 1 terabyte, no recuerdo la capacidad de almacenamiento, pero es menos de 1 terabyte, por ejemplo, está $185, y de repente esa misma capacidad, menos de 1 terabyte, un disco duro interno, está a $85, ¿no? Está más barato. Este disco duro, de repente con conexión SATA, ¿no? Y alguien diría, yo me compro un disco duro con la misma capacidad, desde $85 conexión SATA, a un disco de unidad de estado sólido. La diferencia es que este disco de unidad de estado sólido es mucho más pequeño, ¿no? Aparte, como les dije, se puede caer al suelo, ¿ya? Y no se hace nada. Pero si este disco duro que ustedes ven, de conexión SATA, se cae al suelo, los platillos se pueden mover, se malogra. En cambio, el disco duro de unidad de estado sólido, hasta lo puedes mojar, se te cae la gaseosa, lo secas y en el caso de unidad de estado sólido externo, ¿ya? Ellos vienen con una carcasa, con una caja, ¿ya? Imagínate que se cayó la gaseosa en el disco de unidad de estado sólido, solo lo secas, lo colocas en su carcasa, y como es algo externo, lo enchufas, ¿no? Lo conectas, perdón, y ya, y funciona. No es como este disco duro de conexión SATA, que es mucho más débil, más delicado, y aparte es más delgadito. Es delgadito, da la apariencia, es como si fuese la batería de un USB, pero grande. Como la batería de un USB grande, porque tienen varios chips adentro. Ya no tienen platillos. Esa sería mi respuesta. Y con respecto a lo que en el mercado se vende más, ¿han averiguado algo? ¿Qué marcas hay? ¿Y qué me dicen del último disco duro? Corre a más de 7200. ¿Tienen alguna información? Yo averiguo que lo último que han salido, estas son las unidades de estado sólido. ¿Cuánto tanto es su interno o velocidad? externo. Hasta hay 1 tera, 2 teras también. Capacidad de almacenamiento. Pero velocidad sí. A ver, dice, a ver, jodido. ¿Existe un disco duro mayor a 7200 revoluciones por minuto? Lo último en el mercado. Sí debe existir, pero ¿qué marca? ¿Qué es?